Compartimos de nuevo entonces pantalla. Está haciendo la conversión, por eso tardaba a veces en reconectarme, porque hace la conversión del video. Bueno, entonces, lo que decíamos es que la fuerza de rozamiento que actúa sobre este cuerpo va a ser la fuerza de rozamiento 2. ¿Bien? No habría otra fuerza de rozamiento, porque sobre el centro de masa del cuerpo está actuando la tensión. ¿Sí? En ese punto, digo, ¿no? Pero están actuando todas las fuerzas en realidad en el centro de masa. Si cuando uno idealiza el objeto y trabaja sobre el cuerpo de masa, está diciendo justamente que está actuando en la normal, el peso, la tensión y el rozamiento. ¿Bien? Pero el rozamiento, fíjense que al ser un cuerpo rígido, ¿sí? Estamos trabajando con un cuerpo con dimensiones, el rozamiento no estaría en el centro de masa porque justamente ese desplazamiento, acá sí importa la posición de cada fuerza, porque para calcular torque va a ser importante esa distancia, ¿no? Fíjense que gracias a esa fuerza de rozamiento se provoca el torque que hace que este cuerpo rote. ¿Bien? Por lo tanto, ¿se entendió eso? Sí. Entonces voy a borrar un poquito acá para escribir la expresión ahí. Fíjense que acá teníamos dos maneras. Yo decía, uno puede tomar sumatoria de fuerzas en X y decir entonces que las fuerzas en X, como habíamos visto hoy en el diagrama, va a ser el peso en X, ¿sí? Que es el peso de la componente en esta dirección. Esto es el peso en X, y este va a ser el peso en Y. El peso en X menos la tensión, ¿sí? Menos la fuerza de rozamiento. Cuando uno analiza el cuerpo como un todo, son todas las fuerzas que están en esa dirección. ¿Sí? Fíjense que no habría más porque la normal actúa en el eje Y, y a su vez la componente del peso en Y también actúa en el eje Y, por lo tanto esto nos va a quedar igual a la masa del cuerpo 2. Aquí la aceleración del centro de masa. ¿Bien? Entonces, ¿qué ocurre? Como la aceleración yo ya la conozco, porque la pude calcular en el inciso anterior, y ya conozco la tensión porque también la calculé en el inciso anterior, yo de aquí podría despejar la fuerza de rozamiento, ¿sí? Que es la 2, que habíamos dicho que se llamaba fuerza de rozamiento 2, que va a ser igual al peso en X menos la tensión menos la masa 2 por la aceleración que calculé. Bien, esa es una manera. ¿Se entiende? Cuando yo hago sumatoria de fuerzas en X, por sumatoria de fuerzas por la ley de Newton, ¿no? Considero todas las fuerzas que actúan en esa dirección. Sin importarme, acá no me va a importar cómo están desplazadas entre ellas porque no estoy calculando torque. A mí los desplazamientos, esto de la posición de cada recta me interesa por los torques. Pero en sumatoria de fuerzas van todas las que van en X para sumatoria de fuerza en X y todas las que van en Y para sumatoria de fuerza en Y. Entonces aquí yo podría despejar tranquilamente la fuerza de rozamiento y calcularla según las cosas que ya obtuve en los ejercicios anteriores. También podría calcularlo por la sumatoria de torques respecto al centro de masa. ¿Por qué? ¿Por qué hago esto? Va a ser el momento de inercia por alfa. Momento de inercia respecto al centro de masa. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque si yo calculo los torques respecto a este punto, fíjense que se anula el torque de la fuerza de la tensión, porque está pasando por ese punto, entonces la distancia vale 0, se anula el torque de la normal, se anula el torque del peso, y la única que va a ser torque va a ser el rozamiento, y fíjense que es en sentido horario. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento 2 multiplicada por el radio, que es la distancia que hay de la recta que contiene el rozamiento, esa distancia va a ser R, ¿sí? Al punto de rotación, y esto va a ser igual a 1/2 por la masa del cilindro por la aceleración sobre el radio. Y aquí, como decimos, ya esta aceleración es la que calculamos, ¿sí? Que es la aceleración del centro de masa. Por lo tanto, aquí yo podría decir que la fuerza de rozamiento 2 va a ser igual a 1/2 por la masa del cuerpo 2 por la aceleración del centro de masa sobre el radio al cuadrado. Cuando ustedes hagan esta cuenta, ¿sí? Tiene que dar exactamente igual a lo que yo calculé con esta expresión. Es decir, ustedes lo van a hacer de una manera o de la otra, pero quiero decirles que es equivalente. El rozamiento, si ustedes pueden comparar estos resultados, va a ser lo mismo, va a dar el mismo resultado. ¿Bien?
Entonces, fíjense que para el cuerpo M1 lo calculamos como siempre con mu dinámico por la normal. Pero en el cilindro yo no puedo calcular como mu dinámico por la normal porque no hay deslizamiento, y tampoco como mu estático por la normal porque esa fuerza sería la máxima. Recuerden siempre que el rozamiento, si uno recuerda la gráfica, ¿sí? El rozamiento estático va a variar, depende de la suma de fuerzas que tenga actuando, ¿sí? Entonces, la fuerza de rozamiento puede ir cambiando, ¿sí? Recuerden cuando ustedes tienen un objeto que lo empujan, si uno le aplica una fuerza al objeto y permanece estático, aparece una fuerza de rozamiento que lo equilibra. Por eso aquí en esta franja se da que la fuerza de rozamiento es igual a la fuerza aplicada. ¿Bien? Hasta que se llega a un máximo. Solamente en ese máximo tenemos que la fuerza de rozamiento es igual a mu estático por la normal. ¿Sí? Entonces, yo no conozco aquí en qué lugar estamos, ¿sí? De este diagrama. Si estamos acá, si estamos acá. Entonces el rozamiento pasa a ser una incógnita más que no conozco. No la puedo usar con la expresión de mu estático por la normal. Y después cuando hay deslizamiento tendría que es constante, y la fuerza de rozamiento es mu dinámico por la normal, que es lo que tenía en este cuerpo que se está deslizando. ¿Bien? Por ahí en rodadura tenemos que tener en cuenta esa consideración, ¿no? De que el rozamiento no lo conozco y lo tengo que despejar de la ecuación. ¿Se entendió? Bien. Perfecto. Entonces, esa sería la forma de resolver este ejercicio. Si quieren, hacemos Claro, rápidamente. yo en el torque me había olvidado de que la distancia era el R, entonces por eso había puesto como, o sea, había hecho como si fuera otro planteo Claro. sobre el cuerpo y había, bueno, igual llega a la misma expresión, esa que hiciste primero. ¿Esta de acá? ¿O alguna de estas? Es ¿La de torque? la de el peso en X menos la tensión menos la fricción igual a la masa del peso 2 Ah, por la bien, sumatoria de aceleración. fuerzas en X, sí. Bien. Sí, sí, porque esa va a ser sumatoria de fuerza en X, por eso no te va a variar, no te va a cambiar. Pero cuando es torque, sí, ahí tenemos una diferencia. Esta decís vos. Bien. Esa. Bien, perfecto. Entonces esto uno lo utiliza cuando involucra todas las fuerzas y no está considerando rotación. Acá no estamos considerando rotación, sino traslación. Por Claro. eso serían todas las fuerzas que actúan en esa dirección igual a masa por aceleración. Bien, bueno, entendido entonces este ejercicio, por ahí si quieren charlamos un cachito de este ejercicio, que es el ejercicio del tanque con líquido, ¿sí? Pero aquí lo que tenemos que hacer es, en un principio, si yo quiero calcular la presión del gas va a ser la misma en todos los puntos, ¿sí? Porque es un gas que está en un recipiente, a diferencia de la atmósfera. Cuando uno tiene la atmósfera, que varía la altura, en forma muy pronunciada, la altura, entonces ahí podemos usar la expresión que era exponencial, ¿sí? Que la presión es igual a P0 por la exponencial negativa, que tiene una constante aquí que depende de H. Entonces esto no lo usamos aquí porque simplemente es un gas confinado en un recipiente y la presión es constante aquí, es la misma en todos los puntos. Bien, entonces lo que vamos a hacer es simplemente calcular la presión utilizando el tubo en U. Entonces recordemos que también explicamos un problema de esto en uno de los videos, y habíamos dicho que para saber la presión que yo tengo, utilizamos el tubo en U, que me va a vincular a mí los puntos justamente, a ver, acá busco la herramienta, esta. Yo trazo una recta horizontal, justamente en la interfaz del líquido, ¿sí? Y voy a poner un punto A y un punto B, justamente en cada rama del tubo en U. Entonces, sobre esa recta elijo un punto A y un punto B. El punto A vamos a suponer que lo ponemos aquí, en el que está conectado el gas. Entonces, yo lo que voy a saber es que la presión que tengo en el punto A va a ser igual a la presión que tengo en un punto B por equilibrio, si el tubo en U se usa para eso. Como aquí tenemos un fluido estático, ¿sí? En la misma recta, al mismo nivel, dentro del líquido voy a tener la misma presión, ¿sí? Porque condición de equilibrio, recuerden que la presión por el área de fuerza, entonces si yo tuviese distintas presiones aquí, habría una aceleración y se estaría moviendo el nivel de líquido. Entonces aquí la presión es constante. Fíjense que la presión en A, aquí, es la presión que tiene el gas, ¿sí? Bien, y la presión en B es la presión que yo tengo aquí en el punto B, que sería que está acá. Fíjense que está abierto la atmósfera,
Perdón que escriba así, pero el lápiz me empieza a temblar todo en esta zona, ¿viste? Entonces se me dificulta la escritura ahí arriba. Pero aquí tendríamos la presión atmosférica, que está en el tubo NU abierto. Bien, entonces aquí el gas es la presión atmosférica y tengo que sumarle la presión que genera la columna de líquido para conocer la presión que hay en B. ¿Sí? Mientras que la presión en A, que tengo aquí, si este es el punto A que tengo aquí, la presión va a ser la del gas. Por lo tanto, aquí me queda que la presión del gas, ¿sí?, es igual a la presión en B, y la presión en B va a ser la presión atmosférica más la densidad del mercurio por la gravedad, por esa diferencia de altura que yo tengo. Ese delta H es la columna de líquido. Entonces, conozco la presión en el punto B justamente por la hidrostática. ¿Sí? Si quieren podemos hacer un paso anterior y decir simplemente que esta presión del gas, la presión A, es igual a la presión del gas. Y que la presión B es la presión que tenemos en este punto debido a la columna de líquido. Entonces voy a tener que es la presión atmosférica, porque es la presión que está sometida a la superficie, más la densidad del mercurio por la gravedad por el delta H. ¿Bien? Entonces, como yo planteé esa igualdad, por eso me queda que la presión en A va a ser la presión del gas, que es igual a la presión atmosférica más la densidad del mercurio por la gravedad por el delta H. ¿Bien? Y bueno, todo esto es dato. La presión atmosférica nos daba en dato, que era 101.325 pascales. La densidad de mercurio nos daba también la diferencia de altura. Entonces yo podría conocer la presión del gas, que es la misma en todos los puntos. Por lo tanto, es la misma que tengo en la superficie del líquido. ¿Bien? Y eso a mí me viene bien conocerlo, porque cuando yo quiera calcular la velocidad con la que sale el chorro de agua aquí, esta velocidad inicial, con la que sale el chorro, yo la voy a poder calcular vinculando esos dos puntos. ¿Sí? Aquí voy a tener una velocidad inicial, que le llamamos V sub 0, o si quieren le llamamos velocidad 2, porque voy a calcular este punto, que va a ser un punto 1 para mí, y va a ser la velocidad a la que desciende el líquido. ¿Sí? Cuando yo hablo de esto, estoy tratando de representar la expresión de Bernoulli. Bernoulli me dice que la presión en un punto, más la densidad por la gravedad por la altura de ese punto, más un medio por la densidad, por la velocidad a la que se desliza el fluido en ese punto, al cuadrado, es constante. Entonces en otro punto va a ser exactamente lo mismo. Es igual a la presión que tengo en el punto 2, ¿sí?, más la densidad por la gravedad por la altura del punto 2, más un medio por la densidad del líquido, ¿no? Acá estamos hablando del agua, por la velocidad que va a tener el líquido en ese punto. ¿Bien? Fíjense que aquí en todos los casos la densidad del agua, porque estamos considerando el agua, había un ejercicio que había nafta y iba, entonces va la densidad de la nafta. Sí. Yo lo que hice en particular en ese ejercicio fue, bueno, sé que tengo que usar la ecuación de Bernoulli, pero en la ecuación de Bernoulli tengo dos velocidades. Bueno, Claro. entonces justifiqué mediante la ecuación de continuidad, que es A1 por B1 es igual a A2 por B2, que como el área del tanque era mucho más grande que la del orificio, entonces la velocidad 1 con la que descendía el agua iba a ser nula. Perfecto, eso es correcto. Y ahí se me anuló una de las variables y bueno, después me quedó para despejar la velocidad. Exactamente. Acá yo creo que mezclé acá sería la velocidad. Fíjense que aquí puse velocidad 2 y estamos hablando de que era el punto 1, esto, ¿no? Presión 1 más densidad por gravedad por H1 más presión más un medio, ¿no? Por la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. Entonces, eso que me acabas de decir, Lisa, es correcto, porque además yo no estoy dando el área del orificio. Si yo diera el área del orificio, podría hacer algún cálculo, pero siempre va a ser despreciable la velocidad con la que desciende el líquido, si yo estoy hablando de un orificio, porque la cantidad de agua que sale inicialmente no es suficiente para que haya un cambio apreciable del nivel. Entonces, en este ejercicio había que hacer correctamente esa consideración, que la velocidad con la que desciende el líquido es nula, ¿sí? O sea, se desprecia, porque un valor pequeño al cuadrado da más pequeño todavía, entonces esto prácticamente no aporta nada a la suma. Por lo tanto, de aquí yo tengo que despejar la velocidad a la que va a salir el líquido. ¿Bien? Y fíjense que si despejo tengo que pasar el peso 2, la presión 2 restando, entonces me va a quedar P1 menos P2, ¿sí? Más la densidad por la gravedad por H1, menos densidad por gravedad por H2, entonces saco factor común, densidad por gravedad y me queda de esta manera.
Bien. Entonces, aquí lo que hice fue pasar la presión 2 restando y densidad por gravedad por H2 restando. Me resta pasar multiplicando el 2, justamente, sí que me va a quedar en ambos lados, y también dividir por la densidad. Entonces me va a quedar dividido la densidad de este término, y aquí al dividir por la densidad se me va a simplificar justamente la densidad que tenemos aquí. Entonces al pasar esto, me queda simplemente este 2. Bien, y aquí aplicamos la raíz cuadrada. Esto fue así, lo estamos despejando, ¿no? Estamos haciendo el paso a paso. Me queda que la velocidad 2 es igual a la raíz cuadrada de todo esto. Bien, entonces de esa manera uno podría conocer quién va a ser. Acá es importante indicar esto, ¿no? La presión 2 es la presión que tengo en este punto donde va a salir el fluido, ¿sí? Entonces aquí, ese va a ser el punto 2, y este va a ser el punto 1. Entonces la presión en el punto 2, que es cuando uno abre el orificio, saca el tapón, digamos, observen que se va a encontrar con la presión atmosférica aquí. Por lo tanto, esta presión 2 va a ser la presión atmosférica. Y la presión 1 es la presión que tiene el líquido en ese punto, ahí en la superficie, que va a ser la presión del gas. Bien. Entonces acá, esta presión 1 es la presión del gas, y esta presión 2 es la presión atmosférica. ¿Se entiende eso? Sí, Franco, se entiende. ¿Cómo le fue con eso? ¿Lo hicieron así? Sí, lo hice así. Correcto. Bien, entonces eso es lo importante de conocer el Bernoulli, ¿no? Que estamos hablando de 2 puntos y tenemos que vincular la velocidad del fluido en ese punto, la presión a la que se encuentra en ese punto, la altura de ese punto, por eso aquí este H1 representa la altura de un punto en el nivel del líquido. Y aquí tenemos la altura del 2. Entonces todo esto me queda fácil para calcularlo. Bien, esa es una de las preguntas. Creo que en este ejercicio, bueno, te preguntaba la presión del gas en el inciso A, creo, bien, que ya sería la que calculamos, y nos preguntaban también la velocidad con la que va a salir el chorro de líquido, inicialmente. Entonces tenemos que es justamente esta velocidad que calculamos aquí. ¿Bien? Sí, Franco. Después había, en las otras variantes de este mismo ejercicio, era al revés. Preguntaba, si yo conozco la velocidad con la que sale, me preguntaba cuál era la presión que había en el gas. Entonces es la misma aplicar Bernoulli, ¿sí? Pero aquí mi incógnita, en lugar de ser la velocidad 2 que me la daba como dato, va a ser la presión justamente 1. Esta iba a ser la incógnita, de acá la despejaban, y después se venían al tubo en U, venían a esta expresión, después de analizar el tubo en U, y dado que conocían la presión del gas, tenían que despejar delta H. ¿Bien? ¿Entendió, verdad? Sí, Franco, ¿se entendió? Sí, se entendió, se entendió. Bueno, perfecto, entonces. Lo que voy a hacer es estos videitos, subirlo ahí en el foro que armé de consulta general para el segundo parcial, para el recuperatorio, y ya aquel que tenga dudas respecto a esos ejercicios puede consultarlos. ¿Bien? Bueno, genial. Yo tengo una duda. Sí. ¿No hay ninguna instancia para llegar a la promoción a aquellos que, ponele, yo te comento mi situación. Yo tuve una nota muy alta en el primer parcial, y en este parcial no llego a promocionar por 6 puntos. Bien. Y quería saber si hay alguna instancia o algo que pueda hacer, algún trabajo práctico, un desafío, un oral, algo, cualquier cosa. Bueno, los desafíos ya, digamos, son los que se presentaron y ya eso finalizó. El requisito era tener 60 o más en ambos parciales. No sé si habrá que por ahí revisar concretamente tu nota, si las correcciones son totalmente acordes a las notas obtenidas, ¿sí? Si querés, tomo nota de eso y revisamos bien ahí el parcial. Pero en un principio Bueno. la condición es tener más de 60 en ambos. Más allá de que en uno tenga mucha nota, la promoción tiene que asegurarse de que hay conocimiento suficiente de los dos, ¿sí? Si bien acá la diferencia es de 6 puntos, ¿no? Me dijiste
¿54 sacaste? De 6 dijo. Sí. Sí, Claro. 6 puntos. Por eso. Ahí, bueno, la que nos queda es revisar en el parcial si fue corregido bien, o si hay alguna cosita que haya que mirar, pero es lo que te puedo ofrecer. Tendré que charlar con Betina a ver de ver ese caso en particular. ¿Bien? Sí. Si el parcial habría que revisarlo. Bueno, joya. Pero no hay una actividad adicional, digamos. Ajá. Bueno, gente, creo que ya estamos, ¿no? Sí, Franco, por Bueno. mí sí. Así que muchas gracias. Perfecto, gente. Gracias a ustedes. Gracias. Éxitos a los que vayan al Gracias. recuperatorio, que Gracias, vaya muy Franco. bien. Adiós. Chao. Chau, chau. Chau, chau.